Damas y caballeros, aquí estamos en De Mañana Triunfo 96.9, la emisora que definitivamente te hace bien. Y a esta hora de la mañana, mire, nosotros nos preparamos para recibir un espacio muy importante titulado ¿Y si hablamos de eso? Lugar donde tenemos la oportunidad de compartir con el psicólogo Eddie Soltren, que mire, siempre nos trae temas interesantes de actualidad, consejos y cositas que debemos prestarle bastante atención porque son muy beneficiosas para cada uno de nosotros. Y en esta mañana pues no va a ser la excepción, sino que al contrario, venimos incluso hoy con una invitada. Así que quédese con nosotros para que disfrute del tema de hoy, que yo sé que usted se lo va a disfrutar y que es muy pertinente porque tiene que ver con básicamente una muerte, algo así, no sé. Bueno, Eddie, bienvenido aquí a De Mañana. Buen día, buen día. Saludos, Manuel, Dios te bendiga mucho y saludos a todos los que nos escuchan fielmente, están ahí pegaditos a escuchar el segmento todas las mañanas, todos los martes. Gracias por estar y buen provecho a los que van ahí, los que están comiendo, los que van de camino al trabajo. Éxitos en el día de hoy, un abrazo fuerte y Dios les bendiga mucho. Hoy, Manuel, no estoy solo, hoy estoy... Y estás en vivo aquí en los estudios. Estoy en vivo, live, en vivo. Y estoy acompañado, hoy me acompaña mi amiga, la doctora Yeira Valdés. Eso. Que está estrenándose en la radio. Eso, gracias Eddie, gracias Manny por la oportunidad de estar aquí, bendiciones a todos, para mí un placer poder estar aquí hoy. Hoy vamos a morir, es lo que tengo entendido, eso es algo así, eso tiene que ver. Algo parecido, sí. Un tema que la gente de la iglesia no va a poder relacionarse a él, No, es bien difícil relacionarse a ese tema. Debe haberlo escuchado aunque sea una vez. Sí, yo creo que sí. Por lo menos, es morir al yo. Morir al yo. Porque nosotros hablamos muchas veces, ¿verdad? Y esto como quizás de manera de introducción, de que cuando venimos a Cristo la palabra nos dice que somos nueva criatura, que nacemos de nuevo, ¿verdad? Así que hay un antes y un después. Pero hay cosas que no son tan dadas a que se dé de un momento a otro. A veces la gente piensa que esto es como un acto de magia. De momento apareció y desapareció y ya somos nuevos y se nos quitaron las malas costumbres y pasó esto otro. Hay casos y hay casos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo trabajar con eso? Y me gusta lo que es la pregunta, ¿una pérdida o la puerta a la libertad? Así que, bueno, Eddie, comenzamos. Claro, Manuel, gracias. Yo creo que el tema de hoy es tan pertinente porque ¿quién dentro de nuestros contextos de iglesia no ha tenido que enfrentarse a la pérdida de yo, a ser confrontado? Y cuando miramos en la palabra, Dios nos confronta con ese deseo, con esa invitación a morir, a dejarlo todo. Y yo creo que la pregunta es bien interesante, Yeira. Y Yeira fue la autora de este tema. Muy me encantó, ¿no? Yeira fue la autora de este tema. Me pusieron a escoger aquí. Sí, y la pregunta, ¿una pérdida o la puerta a la libertad? A mí me encantó. Yeira, háblame un poco de ese tema. ¿De dónde viene? ¿Qué te inspiró hacia eso? Claro, bueno, pues en mi caso como psicóloga, uno de los temas que trabajo es la pérdida, los cambios, el proceso de duelo. Y yo creo que hablamos muchas veces de pérdida de seres queridos, pérdida de trabajo, pérdida de pareja, separación, pero ¿qué tanto nosotros realmente hablamos de esa muerte del yo? De morir al yo. Yo creo que como que nunca... Yo nunca había escuchado mucho de ese tema. Exacto, por lo menos que uno pueda rápidamente decir, voy a decidir morir al yo, a estar pendiente de ese tema, como que, no, sí, obviamente como usted dice, se murió alguien, pasó algo, pues eso como que lo tenemos más pendiente, pero esto como que no. Es como un proceso, ¿verdad?, de llevar a reflexionar. Y lo traigo porque es algo que me ha tocado vivir de cerca, ¿verdad? Y hay unas emociones que uno siente en este proceso. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de ese morir al yo, es como dejar esta vida antigua, hábitos, costumbres, posiblemente relaciones, trabajo, o sea, puede implicar tantas cosas. Y cómo eso realmente uno llega a hacer estas paces entre lo que yo estuve acostumbrada por mucho tiempo a hacer, incluyendo aquello que nos llevaba a pecar, y esta nueva criatura que Dios está trabajando en uno, ¿verdad? Esta parte de moldear carácter, actitudes y hacernos más semejantes a Jesús. ¡Qué reto! Sí, es un reto. Entonces, la pregunta vendría siendo, ¿qué significa en términos prácticos el morir al yo? Mira, morir al yo en Arroyo Habichuela, como estaba hablando aquí, es ese morir a esa vida pasada, esa vida antigua, más que todo aquello que nos lleve a esa vida pecaminosa. Es dejar ese ego a un lado, nuestros deseos, nuestros anhelos, y enfocarnos en qué es eso que Dios diseñó para mí, qué Dios quiere para mí, que muchas veces
pues todos aquí yo creo que en algún momento hemos sentido que hay algo que deseamos y anhelamos, pero Dios nos dice, por ahí no es. por ahí no es. Ujú. Y cómo nosotros podemos realmente, en ese acto de humildad, de rendición y de obediencia, poder dejar eso a un lado y trabajar esas emociones para confiar, porque hay un proceso de confiar de que hay algo más adelante. Me parece que en ese mismo planteamiento, la gente que nos puede estar escuchando se preguntará, ay, pero eso se oye tan fácil, eso se oye tan sencillo, ya dejé de hacer y se acabó. Claro. Eso es así de sencillo. De hecho, mira, Manuel, algo en particular que ella menciona, ella plantea la pregunta, ¿qué Dios quiere para mí? Ujú. ¿Qué Dios quiere para mí? Y yo digo que tiene que ver mucho también con un asunto de perspectiva también, de dónde estamos poniendo nuestra mirada. Y si mi mirada se mantiene enfocada solamente en lo que estoy perdiendo, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, va a ser difícil. Es difícil, de hecho, para contestar la pregunta de Manuel, es difícil, no es fácil, no es cáscara de coco. No es cáscara de coco. Toma su proceso de tiempo. Yo puedo hablar por experiencia personal, que uno siente que está avanzando y está saliendo a otro lado y de momento pasa algo y uno siente que vuelve otra vez nuevamente a ese dolor, de esa pérdida, a tener que estar muriendo y no es fácil. Pero para mí también tiene que ver mucho con la perspectiva, dónde está puesta nuestra mirada o nuestro enfoque. Y como dice Yaira, si miramos lo que Dios quiere, esto puede ayudar a que sea más llevadero, ¿no? Claro. Definitivo, porque es que cuando el tema me dice una pérdida o una puerta a la libertad, me pone a pensar muchas cosas, ¿verdad? Y humanamente hablando, tenemos un cierto tipo de contraste en lo que humanamente anhelamos, queremos, deseamos, hemos vivido por nuestra experiencia desde nacidos, es decir, mi crianza, mi enseñanza, todo eso influye, ¿no? La cultura, los La valores. cultura, todo eso Claro. influye. Y decir, entonces, hablando al morir al yo, eso quiere decir que ahora yo tengo que dejar de hacer lo que me gustaba, ahora yo tengo que dejar de hacer todo lo que me enseñaron, porque, ¿cómo explicarlo? Conozco gente que son extremas en un punto y hay personas que son demasiado a la buena de Dios, por así decirlo. Entonces, cuando tú le dices, mira, estas cositas, todos los extremos son malos, ¿verdad? En cierta manera. Claro. Pues dice, no, yo entré al cristianismo, yo voy a morir a mi vieja criatura, ya yo no voy a hablar ni con mis familiares. Claro. Y se aíslan. He tenido casos como ese. Por ejemplo, no, pero yo entré al cristianismo, pero yo sigo haciendo tal cosa porque eso no es malo. Eso no está malo. Eso no está malo, un araño no hace daño, esta cosa, tú sabes, ese tipo de balance. Entonces, ¿cómo la persona pudiera definir qué es el yo que tiene que morir? Es decir, ¿a qué es realmente lo que yo tengo que aplicar esto? Porque pues la gente podría ver que, como me han dicho varias personas, yo he tenido mucho diálogo, me ha permitido hablar con mucha gente, y mucha gente dice, pero es que yo entré a la iglesia y voy a tener que dejar de hacer esto que a mí me gusta. Voy a tener que entrar a la iglesia y voy a tener que dejar a mis amigos y voy a tener que esto, y esas cosas amarran, duelen el proceso, dejar algunas cosas cuando quizás se hace de la manera incorrecta, y hemos visto casos donde personas, hablando de esto mismo, de morir al yo, se le ha instruido, se le ha dicho de una manera que han sido tan radicales que ahora tienen resentimiento contra el evangelio porque hicieron cosas que no debían ser. Yo creo que estoy abundando muchas cosas a la misma vez, pero para dejar en claro lo que queremos llevar a la gente que pueda tener en el día de hoy. ¿Cómo entonces procedemos a trabajar con qué es la parte del yo que muere? ¿Es todo? ¿Es una parte? ¿Qué hacemos? Claro, yo lo veo desde un sentido donde yo creo que Dios del todo no va a matar, ¿verdad? Esa identidad. Hay unos aspectos de uno que yo creo que son importantes evaluarlos. Tú trajiste un punto donde me hace pensar en que ese proceso es bien individual en cada uno de nosotros. Lo que hay unos aspectos a lo mejor en ti que tú tienes que morir. En mi caso son distintos, los de Eddie son distintos, y eso es un proceso que Dios va trabajando con cada uno. Cuando hablas también de la parte donde uno dice, me alejo de la familia o me alejo de ciertos espacios, yo creo que también es importante discernir en ese caminar que está comenzando, qué decisiones tomar para uno mantenerse firme, ¿verdad? Porque Dios nos quiere en el mundo, Él quiere que seamos sal y luz en el mundo. Claro, no Él estamos no nos para quiere escondernos. fuera.
Y muchas veces vemos, ¿verdad?, esta dicotomía donde se ve, Dios es del reino y en el mundo gobierna Satanás. Eso no es cierto. O sea, qué bueno que mencionas eso, porque la gente debe entender que Dios nos salva, pero es para libertar a la gente del mundo. Claro. Que permanecemos en este mundo, no es que nos mete en una cajita aparte Claro. y estamos allá por otro lado. Y Él nos quiere ahí. Y Él, por tanto, ¿verdad? Hay un proceso que posiblemente uno tiene que también pasar, de esa comunión en Dios, de esa transformación, para llevarnos y sentirnos, yo entiendo, como Dios nos preserva en el mundo, Dios nos cuida en el mundo, ¿verdad? Así que yo creo que ese proceso es bien importante, llevarlo a reflexión y tú con Dios pensar qué es lo que Dios quiere, en qué área Él quiere que yo muera. ¿Qué área es la que yo tengo que negociar? Porque en todo hay un proceso de negociación y esto me recuerda a las fases del duelo. En las fases del duelo, desde el punto de vista de manifestación conductual de la conducta, la tristeza, el coraje, la negación. Pero hay una realidad, a Dios no le gustan los tibios. Nosotros o estamos con Dios o no estamos con Dios. Y ahí es la parte donde cuando un corazón realmente busca anhelar a Dios, los deseos, ¿verdad? La voluntad de Dios, es la parte que tú dices, yo necesito morir a esto porque es que mi deseo es seguir a Cristo, ¿verdad? Y bien dice la palabra, o sea, tenemos que, nuestros pecados se cuelgan allí en la cruz, con Cristo, y vamos, carga tu cruz y sigue para adelante. Definitivo. Y Manuel, Yeira, me pongo a pensar que hace unas semanas atrás yo estaba predicando en un evento de misiones. Y hay un pasaje bíblico bien interesante que Jesús cita. Jesús dice que el que ame a padre o a madre más que a él no es digno de ser mío. O el que ame a su esposa, a los hijos, no es digno de ser mío. Y digo, y el que no tome su cruz y no me sigue, no es digno de ser mío. Claro. Y cuando uno mira, si miramos ese texto y lo vemos literal, pues tendríamos que salir todos de aquí ahora, a abandonar todo, a abandonar nuestras familias, a abandonar todo. Y somos unos ermitaños, nos vamos por ahí. Pero Cristo no está diciendo, eso no es lo que Cristo está diciendo. No. Cristo está diciendo, si a última instancia tú eliges por tu familia, tú eliges por ti, y niegas tu llamado y niegas lo que yo te he invitado a hacer porque cerraste filas con otras cosas, otras personas, en vez de decidir por mí, entonces no eres digno de mí. Eso me hace partir a una pregunta en el aspecto de que si nosotros somos bien instruidos en el momento que llegamos al Evangelio, ¿verdad? Y morimos a ese yo, como bien dijo Yeira, ¿verdad? Sí. En este aspecto de que es bien personal. Conozco gente, por ejemplo, voy a poner algo bien sencillo, que ir al cine es pecado. Para algunos es pecado porque le enseñaron desde pequeñito que eso era malísimo, y conozco a otros que eso para nada no nos impide ni nada por el estilo. Porque ahí no es tanto el punto del lugar, sino lo que estás haciendo, que son otros asuntos, ¿verdad? Pero conozco a alguien que, por ejemplo, salió de la bebida, por poner un ejemplo bastante común, que no puede ir a un área donde estén bebiendo porque le causa estrés, no puede estar ahí, pero conozco personas que sí pueden compartir con sus familiares, aunque estén, ¿verdad? Ellos no participan, pero sí dan el ejemplo. Y está en esa variante, y es como bien mencionábamos, esa parte donde tenemos que trabajarlo, hay una parte espiritual. Ahora pregunto, en la parte profesional, psicológica, ¿cómo trabajamos ese asunto? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna herramienta? ¿Hay algún detalle que podamos dejarle a las personas hoy para que podamos empezar a trabajar con ese morir a yo? Claro que sí. Mira, una de las preguntas que me estaba haciendo Eddie mientras conversábamos era, Yeira, ven acá, las personas que pasan por este proceso es el mismo sentido de pérdida cuando pierden un ser querido, cuando pierden un trabajo. Interesante. Y la realidad es que desde el punto de vista conductual sí, en un sentido hay tristeza, puede haber coraje, puede haber negociación y se tiene que dar un proceso de aceptación. Así que el primer punto que yo recomendaría es, mira, vamos a reconocer nuestras emociones, vamos a aceptar lo que estamos sintiendo y verlo como un proceso más que todo de transformación. Y ese proceso de transformación, de verlo como una ganancia que nos está acercando a tener más comunión con Dios y acercarnos a esa voluntad perfecta que Él tiene para nosotros. Lo veo también de un sentido, buscar apoyo. El sentido de comunidad es necesario, tener un amigo, una amiga, un pastor, alguien con quien tú puedas hablar, es vital, acompañarse en esos procesos. El hecho también de nosotros poder buscar un profesional, ayuda profesional en caso de ser necesario, psicólogos que también sean cristianos. Yo siempre he dicho, hay gente buena que te dan muy buenos consejos y eso es muy válido.
Pero un consejo bueno de una persona que también es una persona de Dios te va a dar un consejo bueno, Yes. pero enfocado en la palabra. Yes. Y entonces, yo invito a que vamos a practicar, ¿verdad? El poner también en oración esa intención, Dios, que tú quieres para mi vida, el tiempo de oración, de meditación en la palabra. Mientras más lo conocemos, esto es como cuando sales con otra persona, mientras más tú la conoces, ¿verdad? Más vas viendo lo que quiere esa persona para ti. Así que yo diría, vamos a trabajar el proceso. Esas pueden ser algunas de las estrategias. Me gustaría compartir aquí algo breve que tengo que me encantó. Y es como un tipo de anécdota, ¿verdad? Se llama el panadero y el pan quemado. El panadero y el pan quemado. Te así quiero que leer aquí, dice... todos los que van desayunando se identifican. ¿Verdad? Había una vez, ¿verdad? Este panadero muy orgulloso de su oficio y él era bien famoso en su pueblo porque era el mejor panadero y hacía unos panes bien esponjosos. Y un día después de asistir a un sermón donde el pastor hablaba de morir a uno mismo y dejar que Cristo guíe su vida, el panadero pensó que ya él tenía todo entendido sobre el tema y saben que él pensaba que tenía... Eso era pan comido. Así que él dice, ya yo soy un panadero exitoso, yo puedo hacer eso. Esa misma tarde, él se dispuso a hacer una nueva receta de pan para ofrecerla a todos en el día siguiente. Y mientras él amasaba y él confiado en su proceso, él se dio cuenta en un momento dado que se le quemó el pan. Y él, en lugar de abochornarse y decir, no, yo no voy a presentar esto, este panadero aún así coge el pan y él va a la iglesia y lo presenta. Él dice, ¿sabes qué? Por más que soy panadero, a mí también se me quemó el pan. Y lo que quiere decir es que hay que ir al maestro del panadero. Yes. ¿Verdad? En este caso, nuestro maestro es Dios, es Jesucristo. Y es importante poder reconocer en este proceso que hay muchas cosas que vamos a hacer bueno y vamos a saber, pero siempre hay que ir al maestro para seguir, ¿verdad?, llevando ese camino correctamente. Esa es una buena anécdota para que la gente pueda entender, ¿verdad?, que no dependemos de nuestro propio conocimiento, de nuestras propias habilidades, y siempre dependemos de Dios. Dependemos en algunos momentos dados de que aunque, por ejemplo, yo soy pastor y tengo unos conocimientos y tengo unas bases, pero eso no quita que en algún momento dado, si yo necesito ayuda, alguien puede estar ahí para brindarla, para recibirla nosotros también. Y eso a veces es tan difícil de poder entender, y eso es una parte del morir al yo que tenemos que trabajar, saber que no somos autosuficientes, que necesitamos esa ayuda de vez en cuando. Y ya en estos últimos minutitos que nos quedan, esta última parte de la pregunta, la puerta a la libertad, ¿cómo quizás nosotros podemos entender o hacerle entender a alguien o trabajar con alguien de que pueda entender el punto de que morir a estas cosas al fin y al cabo te van a hacer libre? Yo sé el fundamento bíblico, pero aquellos que nos están escuchando que dicen, pero es que, ¿cómo que si a mí me encantaba, qué sé yo, comerme medio bizcocho todas las noches antes de acostarme y me hacía feliz? Ahora tengo una diabetes que me está llevando, tú sabes, a otros lugares como el hospital y lo demás, pero eso me hacía feliz. ¿Cómo yo? Por poner un ejemplo, era una tontería, en el aspecto de que, ¿qué me trae? ¿Qué beneficios voy a obtener? Mira Manuel, antes yo voy a dejarle la pregunta a la doctora, pero quería añadir algo cuando, ¿verdad? ¿Cómo entender esa pérdida como una ganancia? Y parte de ese proceso, yo creo que regresando a uno de los puntos principales que mencionamos, cómo yo entiendo a Dios o conozco a Dios y estoy en sintonía con Dios para poder entender eso de alguna forma, o llegar a entender, porque a veces hablábamos ahorita hablábamos que a veces quizás ni nunca llegamos a entender la pérdida, ¿verdad?, o la muerte al yo, claro, del todo. Pero fíjate, Manuel, el tipo de conexión que nosotros tenemos determina la calidad de nuestra imagen. Si yo tengo una conexión análoga, no puedo esperar tener una imagen en alta definición. Y si mi conexión con Dios es débil, no puedo esperar tener una conexión de alta definición que me ayude a entender o asimilar la pérdida que estoy experimentando y cómo esa pérdida va a dar como resultado una ganancia para el reino de Cristo también. Va a rebotar hacia mí también, porque si yo me conecto con lo que Dios quiere, voy a ser feliz porque voy a estar en la voluntad de Dios. Tengo un amigo, el pastor Elías Toledo, me dice, Eddie, a veces la gente se desvive por perseguir sus sueños, pero si entendieran que al fin y al cabo el sueño de Dios es el sueño que ellos siempre han estado persiguiendo. Cuando vivimos el sueño de Dios, conectamos con realmente la felicidad que estamos buscando. Yo creo que él lo dijo todo con esa última frase. En la libertad, yo creo que
hay que definir, a veces tenemos el concepto de libertad, puede ser un poco tergiversado, ¿verdad? ¿Qué es para ti ser libre? ¿Verdad? Puede ser el hecho que no me tengan aquí atrapado, que me dejen hacer lo que quiera. O que me dé la gana. Que me dé la gana. Entonces, muchas veces no conocemos, yo digo que en nuestro corazón tenemos anhelos, y muchas veces esos anhelos se clarifican en el proceso que estamos caminando con Dios. Como bien dice Eddie, el proceso de libertad es un proceso que no condena. Dios a nosotros no nos va a obligar a hacer algo. Ujú. Él nos va en el camino a guiar como un padre que es por lo que Él entiende que es mejor para nosotros. Trajiste el ejemplo del bizcocho, la diabetes. Mira, no es que no dejemos de comer el bizcochito, pero ¿qué tanto esto nos puede afectar a largo plazo en nuestra salud? Entonces, ese largo plazo es lo que muchas veces, como inició esta conversación, desde nuestra perspectiva, muchas veces no lo vemos. Y no vemos la consecuencia que eso puede tener en nuestra vida. Y cómo eso puede matar, ¿verdad?, otras cosas que ya Dios había planificado para nosotros. Entonces, la libertad yo la veo en este sentido de dejarse llevar por Dios, de confiar que hay un plan mejor para nosotros. O sea, cuesta en un sentido porque a simple vista no estamos bien, no estamos viendo lo que está ocurriendo. Pero ahorita, ¿verdad?, hablábamos, cuando miramos hacia atrás, nosotros podemos ver todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, las cosas que, como Él dice, ¿verdad? Si tú amas a Dios, todo va a obrar para bien para aquellos que aman a Dios. Así es. Entonces, si tú miras para atrás, las cosas de las que Dios te ha salvado, las que Dios ha quitado del medio, o las decisiones que has tomado que en el momento te cuestionas si hice bien o no, pero tú dices, wow, lo que hubiese pasado si yo me quedaba ahí. Así que yo lo veo en ese sentido de obediencia, de confiar y de ver que Dios siempre va a tener un plan con el cual diseñó desde el momento en que nacimos. La palabra dice que pensamientos de bien para cada uno de nosotros Él Amén, tiene. yes. Amén. Y muchas veces pensamos que lo que conocemos y como nosotros pensamos que debe ser es lo que me hará feliz. Claro. Y muchas veces en el plan de Dios Él tiene un macro, nosotros un micro. Claro. Y no vemos la cantidad de obstáculos o cosas que hay en el camino y donde Dios te quiere dirigir para que evites y puedas lograr hacer feliz. Como decía Eddie, como decía Yeira, amigo que nos escucha, muchas veces tenemos que ser un poquito más confiados en lo que Dios quiere para con nosotros, porque algo yo he aprendido en este camino: cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios es tan bueno que cumple nuestros sueños. Amén. Amén. En el medio del camino, de alguna Así manera es. u otra, y comparaba en un momento dado la vida de aquella persona que dice, no, yo me esfuerzo trabajando y estaba 17 horas al día trabajando y llega a la casa y los nenes están dormidos y salió con los nenes, estaban también durmiendo y no los ve, y cuando viene y abre los ojos ya están casándose y se están yendo y están luego arrepentidos porque no tuvieron una relación, y por lo que supuestamente tanto trabajo para darle un beneficio a la familia, nunca se disfrutó la persona, la familia, por lo cual tanto trabajó, y realmente quizás podíamos ser esclavos del negocio, del trabajo, con una excusa de un mejor porvenir para nuestros hijos, para nuestra familia, pero a veces nuestros hijos no necesitan tanto lo material, lo que necesitan es un padre, una madre que esté ahí presente, Tiempo, atención. que puedan tener una relación, y entonces te podrías alejar, ¿verdad? Morir al yo de quizás tener tantas cosas en el trabajo para entonces ser libre y disfrutarte de lo que tanto deseas, que es tu familia. Por Claro. poner un ejemplo, ¿no? Claro que sí. Y eso aplica en toda nuestra vida. Así que es un tema bien interesante. Hoy tocamos varias cositas. Yo sé que hay mucho más que profundizar. Claro, un tema Hay muy aspectos profundo. que tienen que ver con lo espiritual, con lo físico, con lo emocional. Y en cada de esas facetas tenemos que morir a cierta parte de nuestro yo o nuestras creencias para poder llegar a lo que realmente es beneficioso y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es siempre bueno. Porque lo que Él da es una bendición Siempre es bueno. que es buenísima y no trae ningún tipo de pesar ni molestia. Así que gracias, Eddie, gracias, Yeira, por estar con nosotros Gracias. en esta mañana. Vamos a tenerte las próximas semanitas por aquí, Yeira, ¿verdad? Yes. Yeira viene Sí. los próximos martes, viene para acá también, así Muy que bien. van a seguir escuchando. Importante, para los que nos escuchan, Yeira es experta en el tema del duelo y las pérdidas. Oh, Así que excelente. es un tema en el cual ella no dice como pez en el agua. Es un tema, ¿verdad? Y como terapista y psicóloga trabaja otros temas, pero también es experta en ese, es importante resaltarlo. Gracias. Yeira, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden conseguir? Claro que sí, me pueden conseguir al 787-689-0399
96.9 o a través de las redes sociales. Aparece como doctora Yeira Valdés Pimentel o DR de Dr. Valdés Pimentel. Eddie. Sí. Bueno, a mí me consiguen en el 787-463-6203, 463-6203, sabe que me envió un mensaje de texto y yo tan pronto tenga la posibilidad, me comunico para coordinar una llamada de orientación. Excelente, bueno, gracias por haber estado con nosotros. Mientras tanto, continuamos con más aquí en De Mañana Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Buen día, Puerto Rico.